Se trabó. Hola de nuevo. Tuvimos un problema técnico. Ya. Muy bien. Ay. Hola, hola. ¿Listo? ¿Se ve mejor? Espero que sí. Fíjense que no me ha servido mi trago. De hecho, voy a hacer ahorita en un momento una pausa para poder servirme algo de tomar. Pero mientras me da mucho gusto tener a los tres presentes que creo que estamos el día de hoy. Qué bueno que me pudieran acompañar, que estén aquí conmigo. Qué bueno que ya se vea. Si tenemos problemas de conectividad, ahí me avisan. Pues antes que nada, espero hayan tenido una bonita semana, espero les haya ido bien, espero las cosas estén marchando como ustedes quieran. Fue una semana reveladora, fue una semana intensa de este lado de la pantalla, pero como deben ser las semanas, ¿no? Como debe de ser el sentido de estar vivo, echándole las ganas. Sí, esperemos que ella se pueda conectar. Realmente ella es el motivo de la inspiración de este video. De hecho, si le puedes escribir o algo, estaría padre, porque me gustaría sobre todo saber el punto de vista de ella. Creo que nos podría retroalimentar mucho con el tema en general, sobre todo porque realmente voy a tomar el escrito, el meme, como base y como fundamento para esa pequeña narrativa, y creo que estaría interesante poder encontrar el tema. En mi Face tengo varias personas que quizás se sientan atraídas por el título del video, porque tengo de ambas estructuras, ¿no? Tengo de ambos moles. Uno de ellos es el típico macho mexicano, de la temática del machismo en su más severa expresión, y del otro lado tengo varias feministas también algo extremas, que espero que encuentren como interesante este video, porque al final de cuentas es un tema, no voy a decir sensible, porque en realidad no lo es. Creo que más bien es un tema nutritivo. Creo que es un tema que tiene muchos aspectos que podemos rescatar y de los cuales podemos atender con profundidad, y que vale la pena sentarse a tomar con toda la tranquilidad. También quizás por eso vayan a encontrar que en este video quiero cambiar un poquito el tono y la conversación, porque al final queremos que sea nutritivo, queremos que sea algo que nos sirva como apoyo y que nos sirva a manera de parteaguas, quizás en algunas perspectivas e identidades y aspectos que se vienen manejando sobre estos temas. Yo honestamente, como participante a lo largo ya de pues más de 15 años en tema de defensa de derechos humanos y de participación en estos ambientes y de convivencia en cercanía, tanto en la médula de instituciones de gobierno como de participaciones ciudadanas, como de convivios y movimientos organizados para la defensa de derechos humanos, creo que puedo aportar quizás una perspectiva diferente aparte de la experiencia personal. La mayoría de este tiempo y la mayoría de este trabajo lo dediqué a trabajar por los derechos LGBT, pero al final tuvo un vuelco, pues no voy a decir interesante, tuvo un vuelco muy inesperado para mí, y que creo que además se acomoda mucho a estas nuevas tendencias ideológicas que, como siempre, brotan, se vuelven fama, se vuelven la ropa de moda y la mentalidad de moda, como la política, y luego las usamos y las portamos sin realmente llevarlas y ponerlas en el cuestionario y en el cuestionamiento que debe de tener, ¿no? No hacemos las preguntas necesarias a veces para subirnos a identificarnos o a decir sí estoy de acuerdo y por qué estoy de acuerdo, sí me parece y por qué me parece, ¿no? O por qué no me parece, en dado caso. No me voy a meter en cuestiones de historia, no vamos a hablar de los orígenes del feminismo, no vamos a hablar de los orígenes del machismo, que en realidad creo que esos en particular vendrían del origen de nuestra especie, pero sí voy a aludir un poco a ellos, porque a final de cuentas son pues la médula del centro de esta conversación, de esta plática, ¿no? Vamos a ver, y denme 2 minutitos, ¿les parece? Digo, voy a estar aquí haciendo ruido, pero déjenme, voy por mi bebida
vayan ustedes por una bebida para que nos podamos acompañar tranquilamente y para que podamos platicar de este tema. ¿Les parece? No me voy, nada más voy a darle la vuelta a la barrita. Si tienen amigos o familiares cerca, invítenlos a estarnos viendo y a ver si podemos armar una conversación rica y nutritiva. Y si podemos armar el debate, pues qué mejor, ¿no? Qué padre. Déjenme, me voy a servirme algo. Hoy seguramente, pues yo creo que voy incluso a acabar antes. Dependerá la participación tanto de ustedes como en general. No es un tema que debería de tomarnos tanto tiempo, pero dije que ya no iba a hacer los videos tan largos, ¿no? Entonces, abrámoslo tanto como tenga que ser y lo cortamos cuando vemos que el tema esté comprendido y maduro, ¿sabes? Déjenme por mi bebida y regreso. Aquí estoy. De hecho, por si escuchan un ruidajal de vasos, es porque tengo el trasterío que no he limpiado. Pero los hielitos, que son siempre necesarios para estas cosas. Una buena botella. Vamos a ponerle suficiente como para agarrar inspiración, pero no como para andar diciendo locuras. Un complemento. Yo creo que mis vecinos han de pensar que tengo algún problema de soledad o que vivo con alguien porque me la paso hablando solo. Bueno, ahorita no es que esté solo, pues, pero ¿están de acuerdo que ellos a ustedes no los vieron entrar? Listo. Aquí estoy. Ya llegué. Ya. Disculpen la demora y la tardanza, pero había que acompañar un poquito de bebida. Además, tengo mucho calor. Bueno, vamos a empezar con esta bonita y larga historia, ¿no? A ver qué les parece. Fíjense que navegando y la otra vez estando en internet, revisando Facebook, uno de las personas, de hecho, quienes nos están acompañando, no voy a mencionar nombres ni mucho menos, porque a final de cuentas la intención no es exponer, es simplemente como que tengan el contexto de qué despertó este tema. Publicó un meme muy bueno. Bueno, a mí me pareció bueno, porque además internet ya últimamente está lleno de cosas que no son como tan interesantes. Y déjenme lo busco, porque lo tengo por aquí, después de pasar el montón de mis publicaciones que tampoco son como nutritivas. Porque sí quiero leerles el texto. Bueno, esta persona publica en su muro un meme que hace alusión al 14 de febrero, pero tiene un tilde que pudiera sonar sexuado, ¿no? Y cuando me refiero a sexuado no me refiero a que hiciera alusión al sexo, me refiero a que más bien trataba del tema y las cargas que nosotros ponemos en cuanto al manifiesto de la sexualidad, del sexo como tal, y de las responsabilidades y roles que se llevan en cada uno de estos patrones. De hecho, creo que es un tumblerazo, no sé si es de Tumblr o es de Twitter, la verdad no sé cuál de los dos sea, si alguien me puede aclarar por ahí estaría padrísimo. De una usuaria que se ve en el texto como se dislava, con un @ estoy que enamoro, y dirigiéndonos para esta recta del 14 de febrero, que ya de por sí es un tema del cual pudiéramos tener mucho de dónde cortar, porque al final de cuentas es un tema que tiene que ver pues con el mercantilismo del amor, que tiene que ver con el marketing de lo común, que tiene que ver con este compromiso social, pero cargado al tema del 14 de febrero, obviamente también tenían que aparecer y combinarse estas nuevas tendencias, sobre todo más tiradas hacia el feminismo, respecto a los roles y responsabilidades que deben de tener los individuos dentro de sus relaciones heterosexuales. Y digo heterosexuales porque ahorita que lea el texto les voy a poner lo que yo publiqué y entonces quizás les dé un poquito más de panorama. El texto dice y subraya, lo voy a guardar, voy a tratar de ponerlo ahorita yo en los comentarios. Déjenme hacerlo de una vez, a ver si así nos podemos acompañar un poquito más. Déjenme salvar esta cosa
y vamos a ver si ya con eso nos permite. Les digo otra vez, no me voy a meter en nombres y en decirles, ¿no? Se me hace muy interesante y se me hace nutritivo porque creo que abarca una perspectiva o puede tocar una perspectiva que tenemos un poquito abandonada, ¿no? A ver si me deja. No creo que me vaya a dejar. Paste. No me deja. Bueno. Entonces déjenme la vuelvo a abrir. No me cae que... Y no he tomado, conste que no he tomado. Fotos. Pictures. Acá está. Va, entonces... ya encaminados al 14 de febrero, él publica esto, es un conocido, y el texto dice así: basta del heteropatriarcado falocéntrico y represor, punto y coma. Yo propongo que este 14 de febrero la mujer sea la detallista, la que regale carísimos presentes y pague la cena romántica en un exclusivo restaurante. Eso sería igualdad, ridículas, punto. Eso es lo que dice el texto. Quizás lo pudiéramos tomar como algo, pues, X, ¿no? Es una mujer que se está quejando y se acabó, y al mismo tiempo trata de generar un poquito de conciencia, o puede desencadenar la serie de comentarios que estábamos revisando y que, bueno, de hecho yo comentaba en su propio muro y sobre este meme en particular, que definitivamente me causaba un poquito más de gracia la reacción que algo así genera. En realidad no lo veo como tan fatal, más que la parte final donde dice ridículas, que creo que sí ya es como una agresión directa, pero de ahí en más me parece pues un texto completo, ¿no? Una de las cosas, y como poniéndolo en puntos suspensivos, porque sería de nuevo algo donde nos pudiéramos soltar discutiendo, es: yo no sé qué ustedes tengan entendido por el sufijo ismo. Y digo ismo, no me refiero a gizmo de los Gremlins, me refiero a este sufijo que determina una doctrina, una línea del pensamiento, un conjunto de normas sobre un aspecto en general, ¿no? Un englobe, un holístico sobre el ismo. Hablamos, por ejemplo, de ponerles palabras que lleven ese sufijo: imperialismo, materialismo, conformismo, ¿no? Y de ahí también tenemos dos que serán parte de los que nos abrazan esta noche, que sería el machismo y el feminismo, el sexualismo también, el generar en una falta de equidad de género, una idea que trate de poner en la balanza y en equilibrio a estos dos factores. Yo les voy a ser muy claro desde el principio: yo no estoy de acuerdo en la mayoría de ninguno de los ismos, porque los ismos en su total normalmente confieren a un conjunto de reglas y de normas, a un conjunto de ideologías que determinan cómo debe ser un tal o cual pensamiento. Lo definen, por decirlo de alguna manera sencilla, lo marcan y lo trabajan de una manera estructurada, y creo que eso siempre se presta a la falacia, siempre se presta al error y al que cometamos el caer en un punto donde realmente no estemos analizando lo importante o el total de las cosas. Salud. Los ismos normalmente reflejan una manera cuadrática, ¿no? Voy a poner otro: cristianismo, judaísmo, budismo, shintoísmo, entre otros ismos. Cuando nosotros caemos ya en aspectos sociales un poco más complejos, como la convivencia social y la guerra de géneros, porque actualmente al día de hoy lo que vivimos en nuestra sociedad es una guerra de géneros, se cae en el ismo. Entonces no estoy a favor ni del machismo ni del feminismo, porque creo que los dos se quedan cortos. Son necesarios, pues dirían muchos que el feminismo sí, el machismo no. Y digo que muchos dirían que sí por lo siguiente: existe una desigualdad incluso en la forma en la que se trabaja y se expresan ambos términos. Poniéndolo un poco más claro, cuando nosotros hablamos del feminismo, y si ustedes lo googlean y lo buscan en internet, van a encontrar que el feminismo se define como a la actitud y al movimiento social e ideológico
que se ha desarrollado para generar una igualdad de género y una equidad de género, tanto en el derecho como en la vida cotidiana, entre lo masculino y lo femenino. Es decir, que el aspecto femenino, las féminas de nuestra sociedad, tengan los mismos derechos, tengan los mismos accesos y tengan los mismos valores y el acceso a los mismos servicios y oportunidades que tienen los hombres. No es tirado al drama y ni muchísimo menos debemos de sobajar una expresión como el feminismo. El feminismo ha nacido de la herida profunda y de la necesidad que existe y al mismo tiempo de un crecimiento de conciencia social y de liberación por parte del que era marcado y estigmatizado como el sexo débil de nuestra especie, ¿no? Siendo que nada más tenemos dos sexos, uno fuera marcado como el sexo débil. Entonces, esta represión y sufrimiento que no ha sido poco y que no ha sido en ninguna manera indiferente y que no debería de estar y pasar de estar percibido, ha generado este movimiento que es el feminismo. Entonces, feminismo hace referencia a este stand-up de los diferentes grupos sociales, tanto de hombres como de mujeres, porque el feminismo no solo pertenece a las mujeres, los hombres también pueden ser feministas, porque la expresión de la palabra en sí hace referencia a luchar por la igualdad de los derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres. Algo que desde ahí ya tengo yo algo que me causa ruido. El machismo, que son, si ustedes se fijan de alguna manera, son sinomopatías, porque son palabras que obedecen a la misma conformación estructural. Obedecemos al fémina, al macho, y luego simplemente le agregamos un ismo, ¿no? Feminismo, que es el conjunto de ideologías referentes al comportamiento y a la estructura y derechos de la fémina, y al machismo. Pero el machismo no tiene el mismo significado, ni se le abre el abanico de oportunidades de la misma manera que al feminismo. El machismo es considerado como la actitud represora por parte de los hombres hacia la mujer. En ningún momento se toca al machismo como una expresión donde se deba de luchar o un movimiento social del hombre buscando la igualdad de derechos y oportunidades con la mujer. De esta manera, por ejemplo, y poniéndolo así, hace muchos años se discutía mucho en redes sociales el tema del matrimonio igualitario en muchos de los países donde se estaba tratando. Creo que todavía es un tema muy fresco. Y decían, por ejemplo, ¿por qué las personas blancas? Y digo blancas de una manera despectiva para usar un término que se entienda, no es mi intención herir, simplemente quiero usarlo despectivamente porque esa es la forma en la que normalmente se utiliza y que nos permite ponerlo desnudo y encuerado sobre la mesa. ¿Por qué los blancos no tienen un desfile, no? ¿Y por qué la liberación de la raza afroamericana sí lo tiene? ¿Por qué la comunidad gay tiene un desfile? ¿Y por qué los heterosexuales no tienen un desfile? ¿Por qué existe esta diferenciación? Dices, bueno, porque obviamente si tú volteas a ver tu sociedad, definitivamente uno no está sufriendo el yugo del otro. Es decir, los heterosexuales no sufren de un acoso ni de una discriminación en su totalidad por tener este tipo de derechos, por tener este tipo de conductas, por tener tarara, ¿no? Entonces, quizás de ahí se pudieran colgar para decir que por eso es que la expresión del feminismo es diferente al tratado del machismo, ¿no? Entonces, me causa ruido porque al final no estamos hablando de un desfile. Yo estaría muy de acuerdo en que las mujeres hicieran un desfile por su derecho de igualdad. ¿Por qué? Porque necesitan ser vistas, porque necesitan que la sociedad se quite la venda de los ojos y descubran que a final de cuentas hemos creado culturas e identidades basadas en el falocentrismo, como lo menciona el texto, y que, bueno, definitivamente necesitamos levantar la mano, hands up, y decir, hey, todos somos y debemos de tener los mismos derechos y oportunidades. Entonces, estaría padre, pero en cuanto a la expresión y en cuanto a la lengua, hemos limitado la capacidad de los sufijos y de los prefijos y de la combinación de ambos para poder generar identidad. En esa parte es donde ya estamos viviendo tan solo con el nombre de las expresiones una doble moral. Que eso me lleva al siguiente tema. Cuando se arroja este meme, uno de los primeros comentarios que vienen a relucir y que se vienen desglosando es que es una falta de respeto a un movimiento muy importante que es el feminismo, ¿no? Y empiezan incluso a cuestionar a la persona que lo pone. ¿Qué has leído sobre el feminismo? ¿Qué sabes del feminismo? Como si la persona, no sé si está aquí con nosotros, por favor, me gustaría que agregaras tu currículum, no, de nuevo, no para, o mándamelo por inbox,
No necesariamente para exponerte, sino simplemente como para entender el contexto de decir, bueno, quizás es una de las figuras más importantes del movimiento del feminismo que le permita decirle a otro y cuestionar por medio de esta manera un meme que nada que ver, ¿no? Y que de hecho trata de una manera irónica algo que de hecho es pro-fémina y que lo pone en un sentido de igualdad, que es el punto a donde voy a llegar. A cuestionar a otro y decir, bueno, ponme tus credenciales sobre la mesa para decirme que esto no es profeminismo. Déjenme buscar, voy a buscar el texto. A ver si de pura casualidad lo encuentro, porque luego publicamos tanto, porque sí me gustaría leerles un poquito de algunos de los comentarios. Repito el texto y ya de ahí profundizamos un poquito, ¿les parece? Al final, y como principio más bien de esta expresión, creo que caemos en una pequeña falacia algo desequilibrada. El feminismo ha pasado a estar completamente fuera de contexto en muchos de sus esquemas. El machismo ha pasado a estar fuera de sus conceptos enormemente. Nosotros hemos hecho de las expresiones lo que hemos querido y desde ahí ya tenemos unas diversidades. ¿Por qué tratar feminismo de una manera y no machismo de una forma? Porque la mayoría de los hombres que se sienten agredidos por el sentido del feminismo ven y escuchan la expresión feminismo, las feminazis o los feminazis, como nosotros entendemos el machismo, cuando en realidad son dos expresiones completamente diferentes que causan confusión. ¿Por qué? Porque le dimos a la misma conformación de expresiones dos términos completamente diferentes. Y eso está muy complicado, eso está muy cañón. ¿Por qué tenemos que partir ese tipo de cosas tan simples en vez de hacerlas iguales? Porque desde ahí no podemos simplemente equitativos, iguales, ¿no? Déjenme leer un poquito. Dicen, y hay quien opina y comenta, me preocupa que se difunda información equivocada o con prejuicios, y de hecho, bueno, ya ahí son comentarios personales, ¿no? ¿Les parece prejuicioso? Quisiera saber su opinión. ¿El texto les parece prejuicioso? ¿Les parece... Entendamos por prejuicioso aquello que juzga antes de tener los elementos para poderlo hacer? Vuelvo a leer el texto. Basta del heteropatriarcado falocéntrico y represor, ¿no? O sea, una expresión muy, muy fémina y muy consciente, olvidándonos si sea de fémina o no. Yo propongo que este 14 de febrero la mujer sea detallista, la que regale carísimos presentes y pague la cena romántica en un exclusivo restaurante. ¿Dónde está el prejuicio? De hecho, está tratando de romper con un prejuicio. Está tratando de romper con una perspectiva y con un punto de vista ya preestablecido. ¿Dónde está lo complicado? ¿Dónde nos perdemos? ¿Dónde perdemos esa sensibilidad? No entiendo muy bien cómo las personas nos podemos perder en esto. Vamos a ponerlo un poquito más bajo contexto. Una de las cosas y de los grandes problemas que existen con los sismos es que tienden a jalar las balanzas más para un lado, para el lado que tiende a estar más sensible o más débil, y tratar de reforzarlo contra su contraparte. Es decir, tratamos de reforzar el poder de las mujeres para que puedan tener el stand-up y ese approach hacia el poder y hacia el falocentrismo y hacia el patriarcado que existe al día de hoy en las sociedades diversas del mundo. Que México es uno de los países más machistas del mundo, sí es, y que estamos incluso comparados contra países como Medio Oriente, los cuales son los reyes del tema, también definitivamente. ¿Son cuestiones culturales? Sí, son cuestiones culturales. ¿El feminismo por eso ha nacido? Sí, por eso ha nacido. ¿Por eso se justifica? No necesariamente. Cuando nosotros llegamos al punto de tener que luchar por los derechos que deben ser obvios, es decir, cuando luchamos por la obviedad, perdemos todo el concepto y el sentido lógico. Ojo, no por eso digo que no lo hagamos. Es necesario hacerlo y es una desgracia que lo tengamos que hacer. Porque no solo tenemos que luchar contra aquellos que están tratando de generar igualdad,
desigualdad, sino también con aquellos que están tratando de generar igualdad, porque pierden el camino y pierden el sentido. Las mujeres han tenido tanto el sentido de represión que en el momento en que se liberan, ¡toing! Esto es algo que yo he visto mucho dentro de la comunidad LGBT y se los quiero compartir para que les abra un poquito el panorama. Una de las cosas que sucedía, yo organizaba aquí en Guadalajara hace algunos años parte de las marchas. De hecho, participaba haciendo banderas y comunicados, convocando, etcétera, etcétera. Estaba dentro de la mesa organizadora, que es una mesa que se renueva cada tanto tiempo, porque al final de cuentas es una mesa social. Y nuestra perspectiva o la idea con la que yo había entrado originalmente era la de generar visibilidad. La intención era que la comunidad, una minoría, fuera vista y la gente supiera que existimos, que no somos raros, que no somos anormales, que simplemente podemos convivir con ellos y podemos estar en la misma calle y no somos una amenaza y que al tocarlos no les vamos a pegar el VIH, ¿no? Y que no somos depravados y que no... Todo este tipo de conceptos que generaban ya un prejuicio social en predisposición tanto de hombres como de mujeres hacia nosotros, donde se nos estereotipaba a trabajar, por ejemplo, en peluquerías o en tiendas de belleza o en cajeros o qué sé yo, ¿no? Todas estas predeterminaciones. Nosotros conocemos perfectamente lo que se siente el arte de la discriminación y de la represión. Cuando hacíamos estas marchas, entonces, la intención era esa, levantar la mano y decir, hey, estamos aquí, queremos los mismos derechos, no somos una amenaza, permítanos formar parte de la sociedad abiertamente. Ese tipo de cosas eran importantes. Bueno, cuando empezaban las marchas, yo tenía un conflicto muy fuerte. Yo tenía un conflicto muy cañón porque de repente veía a jóvenes, les estoy hablando de jóvenes de entre 15 y 30 años. Yo sé que es un rango de 15 años muy grande, pero que a final de cuentas es significativo porque seguimos siendo jóvenes. Quiero seguirme sintiendo joven a mis 30, casi 31, donde salían y su manifestación y su expresión no era lo que yo estaba esperando que la sociedad viera. Todos estos son perspectivas personales, ¿eh? No es ni respecto a la organización ni a las organizaciones que actualmente patrocinan ni ayudan para lo de la marcha, ni para los actuales miembros de las mesas directivas de estas comunidades. No, es un tema y es una expresión personal, lo que yo sentía cuando yo participaba en ellas. Y no me gustaba, me causaba mucho ruido porque salían de repente, pues bueno, con vestimentas demasiado sugestivas, por no decir eróticas, ya cayendo literal más en lo pornográfico que en otra cosa. Salían con actitudes y letreros que yo decía, no es lo que queremos decirle a la sociedad, no es lo que debemos de estar peleando, no es a lo que debemos de estar levantando la mano. Una vez platicando esto con uno de los organizadores, ya murió, él era un señor muy grande, el señor Francisco Garibay, me dijo algo que me quedó muy grabado y que creo que también está pasando con el tema del feminismo, ¿no? Que es, los reprimes, y él me lo dijo, tú reprimes a un joven o a una joven, ya sea tanto lesbiana como gay, lo reprimes en su sexualidad, lo mantienes apretado por la sociedad, donde no puede expresarse, donde no puede manifestarse, donde no puede tener una expresión de originalidad y lo mantienes presionado, ¿no? Lo suprimes con deberías, tienes que, esto es lo correcto, esto está mal, etcétera, etcétera. Y de repente lo sueltas, ¿qué hace? Es como un resorte, lo mantienes completamente apretado durante todo el tiempo que puedes hasta que el resorte simplemente ya no aguanta más, lo sueltas y ¡toing! Se libera, ¿no? Y empieza a gritar y yo estoy aquí, yo soy así y no me importa y estos son mis derechos y esto es igualdad y esta es la situación, Sí, se genera una manifestación total. Creo que las mujeres están pasando exactamente por por el mismo proceso, simplemente viéndolo desde una forma completamente colectiva y de una forma que quizás también pudiera caer en lo individual. Quizás han tenido demasiados años reprimidas y en este momento donde la sociedad presenta los elementos y las armas para poderse liberar, a veces rebasan un poquito más la línea de lo que debería, porque están perdiendo el sentido. No se trata de ver al mundo como enemigo de la fémina, no se trata de ver al mundo como machista, no se trata de ver al mundo como opresor en cualquiera de sus sentidos, no solo de los sexuales, sino también de los políticos, de los ideológicos, de los religiosos.
Se trata de generar y de llevar el proceso a un estado de igualdad, y la igualdad es lo que más nos debería de importar. La igualdad es lo que más debemos nosotros de empujar a obtener de una manera general, independientemente a lo que tengamos entre las piernas, independientemente a lo que tengamos en el corazón. Depende más bien de poder generar una igualdad y una equidad a partir de lo que tenemos y de quiénes somos como personas. Esa es una de las cosas que quizás deberíamos de tener un poquito más presentes. Este tipo de comentarios y este tipo de memes que desemboquen en una crítica y en un ir y venir de sí, yo creo, pero es que no, pero es que es un prejuicio, pero es que no es un prejuicio. ¿Realmente estamos leyendo lo que dice el meme? ¿Realmente estamos absorbiendo la información que nos están dando? ¿Sí estamos comprendiendo el total? Disculpen que esté viendo para acá, pero estoy checando, estoy tomando las notas que me están pasando y al mismo tiempo lo estoy tratando de explicar, ¿no? Y eso, bueno, eso es algo a lo que debemos de ir. Entonces, antes de hablar de igualdad, voy a detenerme un momentito porque han escrito dos cosas y quiero poderles dedicar el tiempo. Dice, hace un par de días escuchaba en la radio algo que me quedé pensando, algo similar a lo que comentas, y es que en una sociedad equitativa no hay necesidad de este tipo de ismos. Es cierto. Estos ismos han nacido y ocupan hoy un lugar en nuestra sociedad porque nosotros los hemos llevado a ese extremo, porque le hemos permitido de alguna manera al machismo a hacer nido y mella dentro de nuestras culturas y sociedades. Entonces han tenido que nacer estas revoluciones para poderlas generar. Si los seres humanos realmente entendiéramos el concepto pleno de igualdad, de equidad, en el total de la palabra, no habría necesidad de una marcha gay, no habría necesidad de una marcha por el derecho de la lucha afroamericana. Quiero que sepan que durante un tiempo, y como dato cultural, en la historia de los Estados Unidos, hubo marchas por el derecho a la defensa de la forma de vida de los blancos, ¿no? Y del status quo de la vida del white people. Entonces, porque cuando se veía que la raza afroamericana se iba integrando a la sociedad, se vieron amenazados y vieron su status quo amenazado, y entonces empezaron ellos a generar marchas para defender el Estado blanco. Imagínense eso aquí. Bueno, en México tendríamos que poner el Estado defensor moreno o canela, ¿no? Y blanco y amarillo, porque además los mexicanos somos, creo que, una cultura completamente rica en color. Entonces, este tipo de cosas son las que no tenemos realmente en el panorama y se nos olvida poder entender y llevar a la profundidad de saber que no necesitamos y no debería de existir la lucha por los derechos en algo que debería de ser inherente. Por el hecho de estar vivo tienes derechos, por el hecho de, y no hablo solo de derechos políticos, por algo existe la conformación de los derechos internacionales, de los derechos humanos, internacionales. Por eso la ONU ha establecido el conjunto de normativas respecto a derechos humanos de manera internacional. Por eso hay personas que simplemente trabajan desde la neutralidad del concepto. ¿Por qué debemos de llegar al punto de necesitar un feminismo? ¿Por qué debemos de llegar al punto de tener que hacer una diferencia lingüística, el significado entre feminismo y machismo? Ese tipo de cosas son las que a mí me causan mucho ruido y en las cuales no estoy de acuerdo, y creo que cometemos un error muy grave. Nos siguen comentando, dice, se desborda, en base creo yo al comentario que estaba haciendo del resorte, se desborda la manera de expresar rebasando el equilibrio saludable. Claro, ¿por qué necesitamos caer en lo vulgar? ¿Por qué necesitamos caer en lo burdo? ¿Por qué necesitamos decir tú no entiendes, tú no me comprendes, es que como eres hombre no sabes lo que se siente? Ese tipo de cosas son las que generan desequilibrio. La igualdad en ningún momento se obtiene luchando por las cosas que son diferentes, porque siempre vamos a tener un universo más diferente de lo que tenemos de igualdad. Por eso somos individuos. Eso es algo que nunca nos han dejado claro, ¿sí? Y que debemos de tomarlo por las riendas y realmente comprender que nosotros debemos de luchar por las cosas que son iguales, es decir, por las cosas que generan igualdad, que generan equidad, que generan equilibrio entre las dos. Hablemos de parejas. ¿Por qué en una pareja las cosas se tienen que desbordar a este es tu rol, este es tu papel, este es mi rol, este es mi papel, esto es lo que te corresponde, esto es lo que me corresponde? Eso no debe ser así.
Si están trabajando en una vida en conjunto, ¿por qué simplemente no desarrollamos y llevamos las cosas a una vida en conjunto? ¿Por qué no trabajar en equipo? ¿Por qué no absorber el total de la masa dentro de un concepto? ¿Por qué hacer unismo, no? ¿Por qué decir tú eres la pareja dominante y yo soy la pareja sumisa? Porque esa es la naturaleza humana, porque eso está dentro de nuestro ADN. Yo estoy de acuerdo que la biología juega un gran factor, pero nosotros tenemos algo que desafía al proceso biológico, que es la conciencia humana, y si esa la llevamos a desbordarse, podemos romper incluso los esquemas predeterminados por la biología. No está en nuestra naturaleza usar alta tecnología, no está en nuestro ADN utilizar carros, iPads, movimientos electrónicos, etcétera, 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 ¿no? Está diseñada para otra cosa, está diseñada para pensar. ¿Qué hagamos nosotros con nuestro pensamiento? Es nuestra realidad, es parte del mismo. Continúan los comentarios y dice: desde ese punto de vista puedo pensar que estos ismos están condenados a desaparecer si es que aspiramos a evolucionar como sociedad, pero es parte de una transición necesaria. Desgraciadamente sí, y van encaminadas a desaparecer en el momento en que realmente la equidad exista, y de ahí tendría que pasar una siguiente etapa de donde nosotros tengamos que entrar en el conflicto de desaparecerlos y de enseñarle a las personas que ya no es necesario luchar. Eso es algo que también debemos de tener presente. Cuando nosotros entablamos una actitud de guerra, cuando nosotros luchamos contra el machismo y cuando nosotros luchamos a favor de los derechos, de la igualdad, yo lo hice, yo estuve parado en estrados, yo agredí gente directamente, si quieren ustedes, con toda la asertividad de la lengua y con todo el tacto posible para decirle: mis derechos no tienen que ser sobajados por tus capacidades o por tus poderes políticos, maldito estúpido, ¿no? No con esas palabras. Pero sí llegamos a tener encuentros ridículamente fuertes. Hay gente que utiliza su poder en la radio para influenciar. Tienen a Adriana Corona en Guadalajara, por ejemplo, que es una pésima influencia social, y lo digo directamente, y ojalá y algún día pudiera llegar a ver esto, y me encantaría volver a tener una discusión con ella. Que generan el partidismo y generan la segregación y generan estos ismos, porque además los ismos se contraponen. El cristianismo se contrapone contra el judaísmo. Un cristiano no necesariamente tiene que estar en contra de un judío, pero el cristianismo y el judaísmo sí son enemigos porque son ismos, son corrientes completas que absorben ideologías donde o aceptas el total o no lo aceptas, o aceptas el total o no lo aceptas. Entonces, entrar en un estado de equidad en un ismo no es posible. No podemos decir que aquellos que sean feministas realmente están luchando por el derecho de la igualdad a largo plazo. Están tratando de generar el equilibrio entre las dos, que es el mal necesario. Sí se necesita. ¿Por qué? Porque hemos llegado a ese punto, porque hemos llegado a rebasar la línea del respeto y el derecho entre individuos, y pues bueno, hemos tenido que llegar al punto de decir: espérame, las mujeres merecen, las mujeres necesitan, y frénate, ¿no? Es un poder que necesita tomar a este poder falocéntrico y opresor y decir: pon tus caballos en hold, frena completamente, estámpate contra este muro, no te voy a permitir pasar. El problema está en que una vez plantado eso y una vez la maquinaria se frena y hemos adquirido el poder suficiente de hacernos escuchar, realmente tenemos que aprender a entablar una conversación y realmente tenemos que aprender a sentarnos a poner en la mesa las cosas que nos lleven a un estado de igualdad. Regresando al texto, sí tenemos que tener claro y sí tenemos que tener perfectamente entendido que si tú en un comentario donde están diciendo basta del falocentrismo, basta de lo opresor, basta de este machismo, y promueve al 14 de febrero, y ya entrando un poquito más en tema como para irlo desglosando y no aventarme tanto aquí, dices: paguen ustedes su cena. ¿Por qué? Porque somos iguales. Hablemos de igualdad. Ese es el punto donde quiero llegar. Los últimos 20 minutos, porque ya me extendí demasiado, quiero llegar a eso. ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde está la equidad? Si nosotros vamos a esperar y vamos a tener una doble moral, ese también es uno de los grandes problemas de los ismos. Van a generar un doble estándar, no van a estar enfocados en el avance al diálogo, van a estar enfocados en la defensa y en la agresión de aquello que consideran una amenaza y en la conservación de aquello que necesitan mantener cercano. ¿Dónde está el diálogo? ¿Dónde está realmente el sentar y decirnos: ok, ¿vamos a ser iguales o no vamos a ser iguales? ¿Y vamos a ser iguales en toda la extensión de la palabra o no vamos a ser iguales?
platicaba yo con mis alumnos y les ponía yo un video que de hecho puse y voy a compartir aquí con ustedes. Una vez termine el video lo voy a volver a subir, donde decía Who should pay the bill in the first date? ¿Quién debería de pagar la cuenta de la cena en la primera cita? Un expositor canadiense, creo que es canadiense, toma en una conferencia que lleva para la sana vida conyugal. Una de las mujeres en el público le dice: tengo saliendo tantos meses con mi novio, y en qué momento debería yo de ofrecerme, yo como mujer, porque lo está haciendo ella, lo está preguntando ella, a pagar la cuenta, ¿no? Entonces este cuate tiene una respuesta que se me hace muy centrada, muy lógica y al mismo tiempo contundente, ¿no? Le dice: ok, entonces tú te debes de acostar con él y tener sexo con él cada vez que lo pida, ¿no? Dice: no, entonces ¿por qué estás esperando que él pague tu cena? ¿Por qué estás esperando? ¿Porque es el caballero? ¿Porque es el hombre? ¿Porque tú eres la mujer? Ese es un doble estándar. Todos los beneficios y patrocinios que tiene ser mujer en una sociedad que tiene como concepto el machismo tienen que desaparecer al mismo tiempo que el machismo se baja del pedestal. El ir y abrirle la puerta a alguien por educación debería de ser indiferente a si es hombre o a si es mujer. ¿Qué pasa si uno ve a una persona que va a entrar, por ejemplo, en mi oficina, que tenemos cada vez que hay que entrar a un piso hay que pasar por puertas de seguridad, y constantemente todos nosotros nos estamos abriendo y cerrando las puertas, ¿no? Siempre estamos, el que llega primero a la puerta es el que abre y quien deja pasar a los demás. Soy caballeroso con otros hombres. Si otro cuate o otro chavo de mi oficina lo hace conmigo, lo hace gay o lo hace simplemente una persona educada. Si uno le abre la puerta a una mujer, no es porque uno sea el caballero, el príncipe de dorada armadura, es porque uno tiene educación. Y si ellas llegan primero a la puerta y abren para que yo pase, yo paso, ¿no? No les digo: no, tú primero por ser la dama. No, gracias por tu atención y simplemente me paso, porque somos iguales, ¿no? No merecen esa atención. Entonces, este meme hace referencia a esa igualdad. ¿Por qué subirnos al estándar de decir: sí quiero el mismo derecho laboral, sí quiero que me pagues igual, sí quiero tener los mismos accesos laborales, sí quiero tener las mismas oportunidades, pero quiero que una vez yo sea la jefa y me levante la oficina, además los caballeros tengan que ofrecerme un asiento si no hay, en vez de jalar yo un asiento como todos los demás tienen a la oficina? Quiero que me abran la puerta cada vez que voy a pasar. Quiero que alguien ponga su chaqueta en el agua cada vez que llueva y yo tenga que llegar y pasar por ahí. Quiero que me inviten el 14 de febrero, el día de San Valentín, el regalo, y al restaurante caro y al café, y que me atiendan y que me hablen bonito y que me traten. Ese es el sentido que también debe de morir junto con el machismo, porque el machismo y el sentido del hombre como alfa, como dominante, ha generado estas expresiones como atenciones hacia aquello que ve o que maneja como parte de su propiedad y aparte de su debilidad. Entonces, debemos de tener estos puntos en claro. ¿Realmente estamos defendiendo al feminismo en el momento de decir esta expresión sobre el que yo pague caro una cena el 14 de febrero es correcto? Que realmente creo que estamos perdiendo el piso en eso y creo que estamos muy desfasados en este tema. No es, y nos preguntan, dice, no es desde este punto de vista inequitativo la iniciativa de transporte rosa exclusivo para mujeres. Sí, definitivamente. ¿Debería haber un transporte azul para hombres? Pudiera ser un aspecto de igualdad. Quiero incluso subrayar el estereotipo de los colores. ¡Claro! ¿Por qué no generamos un...? Fíjate, hay una frase muy buena que simplifica mucho y creo que contesta muy bien estas dos preguntas y al mismo tiempo señala también lo del color, ¿no? Dice: estamos tan preocupados a ver si ustedes se acuerdan, porque se me acaba de ir, creo que fue el whisky, ya me le doy un trago. Hablaba sobre la violación, es decir, estamos tan enfocados en enseñar y en reprimir a las mujeres para que no inciten a la violación, en vez de enseñar a los hombres a no violar. Creo que es más o menos el concepto. Si tienen por ahí la frase y me ayudan a buscarla exacta, sería genial.
Y creo que sucede lo mismo con esto. Estamos tan enfocados en generar y decir, bueno, pero es que las mujeres son más vulnerables en el transporte público, ¿no? Que es lo que genera este movimiento. Entonces, y me acuerdo perfectamente de ese reportaje por parte del Mural, El Informador también sacó uno, donde hablaba de estas organizaciones feministas, de hecho, donde promovían por parte del gobierno el generar transportes independientes completamente para mujeres para generar seguridad. Quiero que se entienda este concepto. ¿Por qué estamos invirtiendo en pintar camiones de colores? ¿No? Pues yo creo que el blanco que tienen o el verde que tienen, depende del estado donde estén, está bien. En vez de estar invirtiendo esa misma cantidad de dinero en generar transportes públicos eficientes, en generar educaciones y sociedades cultas, respetuosas, educadas, eso es atacar los problemas de raíz, lo demás son parches. Generar un transporte público para un sexo exclusivo no está generando igualdad, no está diciéndole a los otros trabajadores, a las otras personas que pagan sus impuestos, este es un transporte para mujeres, este es un transporte para hombres. Porque simplemente no tenemos un transporte eficiente, porque simplemente no tenemos un país seguro. ¿Por qué no entonces generamos casas para ellos, casas para ellas? Y aún en matrimonio unos viven en un lado y otros viven en otro. ¿Por qué no simplemente omitimos todos estos conceptos y preceptos que existen sobre el desarrollo y la sexualidad? La igualdad en el derecho, la igualdad en la convivencia del matrimonio, del concubinato, etcétera, etcétera, se da por esta diferenciación, se da en que ella tiene que lavar los trastes y él tiene que sacar la basura, se da en que ella tiene que quedarse en casa trabajando, que él tenga, cuidando a los niños, que él tenga que salir a trabajar. En estas sociedades y en esta modernidad sabemos que ya no es así, sabemos que ya no puede ser así, pero al mismo tiempo también debemos de aprender a abandonar el concepto completo y a no sentirnos agredidos cuando algo simplemente no nos es conveniente, porque está muy cañón y es muy doble cara y se vuelve muy hipócrita y muy cínico una feminista que espera que le abran la puerta por ser mujer, al mismo tiempo que rechaza cuando alguien le ofrece ayuda por ser hombre. Ambos conceptos se deben de mezclar y poner en la balanza del equilibrio en la intelectualidad y en lo que nosotros realmente queremos buscar y pegarle como sociedad. Hace poco Madonna tuvo un video muy fuerte, de hecho feminista, donde habla de su carrera y de, por todos los exabruptos que tuvo que pasar a lo largo para llegar al punto donde está actualmente. A mí se me hizo una gran participación por parte de una figura pública tan importante como ella. Sin embargo, creo que de todas formas tildaba en algunos puntos y decir, sí, pero te pasaste. Digo, no es que tuviera que ser perfecto todo discurso expuesto, pero creo que sí debemos de ser sensibles de, ¿vamos a ser feministas o vamos a ser igualitarios? No se pueden ser las dos cosas. ¿Vamos a ser feministas, vamos a ser machistas o vamos a ser igualitarios? Si vamos a ser igualitarios, entonces debemos ir un paso más arriba del feminismo y de decir, yo no soy feminista. Yo defiendo los derechos de las mujeres, definitivamente, y creo que las mujeres en el aspecto legal, en el aspecto social, deben de tener igualdad al 100% con los hombres. Estoy de acuerdo perfectamente con ello. No puedo decir que los hombres y las mujeres somos iguales porque morfológicamente no lo somos, neurológicamente no lo somos, hormonalmente no lo somos. Pero no estoy enfocándome en nuestras diferencias porque nosotros, al final de cuentas, no tenemos que ser iguales, tenemos que ser complementos. Esto debemos de llevarlo a un estado general. Por eso me retiré de la participación de la comunidad LGBT y la lucha por los derechos, porque llegaba un momento en que me di cuenta que luchaba por personas que solo querían gritar y que solo estaban en esos 15, 20 años de decir, yo soy así, respétame y quiéreme como soy y me vale lo que tú sientas. Y entonces exponían situaciones en las marchas que yo decía, vienen niños, vienen familias completas, esto no debe estar aquí, esto no es lo que yo estoy representando. Y entonces me llevé mi lucha a las aulas, a los salones, me llevé la lucha a debates intelectuales sobre igualdades de género, no necesariamente respecto y enfocado a la comunidad LGBT, porque descubrí que también mucho de la comunidad LGBT no merecía ser protegido y no merecía ser respetado, porque no merece ese respeto.
Lo mismo sucede con el feminismo, lo mismo sucede con el machismo. Y ojalá lleguemos al punto donde en la historia machismo y feminismo sean vistos con la misma amplitud lingüística y no como una diferencia de al ser feminismo es una lucha de derechos, al ser machismo es un abuso y una supresión y una represión de los derechos, ¿no? Nunca terminamos de intentar darle gusto a todos y no debemos, pero darles gusto y generar de todas maneras un ambiente de igualdad son dos cosas diferentes. El que estés a gusto o no, el que te agrade o no, no debería de estar enfocado en la ley. Nosotros debemos de aprender a discutir con el volumen del poder del argumento, no con el volumen de la voz, que son cosas que ya hemos perdido mucho. Gracias, ya nos pasaron el comentario y dice, enseñar a las mujeres cómo no ser violadas en vez de enseñar a los hombres a no violar. Exactamente ese encierra, sí, muchas gracias, encierra el concepto del que yo hablaba, donde hemos perdido el aspecto como sociedad cuando decimos generemos un transporte para las mujeres en vez de simplemente generar un mejor transporte para todos. ¿Dónde está lo equitativo? Eso no es feminista, eso es una tontería, eso es una completa pérdida del equilibrio y del balance de entre a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar ahí, ¿no? Salud, porque ya se me secó la garganta. No sé si hasta ahorita voy claro, nos vamos entendiendo, ¿están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Qué piensan, qué sienten? ¿Quieren? Lo podemos llevar a otros ejemplos un poco más específicos. Poniendo el comentario en puntos suspensivos, yo tomé este meme y lo llevé a mi muro y yo le puse, bueno, pues jodidos nosotros los que somos gays porque entonces ya valimos madre, ¿no? O sea, a final de cuentas es, si vivimos en un mundo falocéntrico, si vivimos en un mundo machista, a final de cuentas, porque mi pareja pues, es de mi mismo sexo y aquí es como, pues de todas formas, los dos tenemos que pagar la cena, ¿no? Y los dos tenemos que pagar la oportunidad y los dos tenemos que pagar el detallito y los dos tenemos que invitarnos. Y a final de cuentas, eso es algo que yo aprendí de la comunidad LGBT que creo que se puede llevar al estado del heteronormalismo, ¿no? Si nosotros como parejas, desgraciadamente vistas desde una perspectiva diferente porque compartimos el mismo sexo, les pudiéramos quizás enseñar a ustedes el hecho de que en una relación somos realmente iguales y que se construye en base a la comunicación, en base a la confianza, en base a la entrega, en base a, no solo tiene que ver el rol que juegas en la cama, no solo tiene que ver con el poder y el absoluto de la estadía del sexo, ¿no? Y me refiero no al sexo como tal, al proceso coital, sino a los roles que le corresponde a cada uno jugar dentro de la relación. Quizás nosotros pudiéramos enseñarles a ustedes que en esa ecuanimidad podemos llegar a acuerdos y a sostener relaciones maduras y profesionales y completamente deseables, sin la necesidad de tener al que es aquel que tiene la fuerza y quien tiene el papel y el poder económico y que no importa quién es, lo que importa es el trabajo en equipo. Qué bueno que les haga clic, ¿no? Lo importante no es... Y otra vez, no quiero demeritar al feminismo, no quiero agredir al movimiento y que me digan, no, es que las mujeres, yo sé por lo que pasan las mujeres. Parte de luchar por los derechos de la comunidad LGBT fue meterme en el cómo, además ustedes también saben, muchos de ustedes saben que además soy gran opositor teológico, ¿no? Como antiteísta también he tenido que meterme a este proceso y que la religión tiene una gran tajada de la culpa en este tipo de percepciones, por no decir el 99% de la culpa en este tipo de percepciones. Tiene uno que ver y entender las costumbres que se llevan en diferentes partes del mundo, esta supresión que se tiene, y hay quienes dicen que actualmente estamos avanzando mucho en derechos de la mujer. Bueno, había sociedades antes establecidas con matriarcados completamente diferentes a sociedades actuales, ¿no? Creo que lo importante será llevarlo al punto del equilibrio, de la equidad, de la igualdad. ¿Por qué tenemos que estar peleando? Un hombre y una mujer, independiente con qué sexo haya nacido, sino el sexo que tiene, el sexo que es, en el aquí y en el ahora de quien se representa, para abarcar a todas las sexualidades posibles
no deberían de estar luchando por derechos humanos, no deberían de estar luchando por igualdades. Deberíamos de estar educando para eliminar prejuicios y darle la oportunidad a las sociedades de poder abrir sus brazos y sus mentes hacia que las personas demuestren quiénes son por el hecho de cómo son en un poco más profundo, de una manera más holística que solo aquello que representan en la carne. ¿No es mejor buscar una equidad ante una igualdad? Bueno, lo que pasa es que no quisiera que se mezclaran, y qué bueno que lo mencionas. Yo hablo de la igualdad en los aspectos, creo que sí lo mencioné, pero quizás se nos perdió por ahí y lo voy a volver a subrayar. Yo hablo de la igualdad en su total y absoluta forma, refiriéndome a aspectos legales, refiriéndome a aspectos sociales, a aspectos que no son de sensibilidad dual entre 2 o 3 o 4 personas. Hablo ya de la estructura social. Ahí sí debemos de tener igualdad, porque todos debemos ser iguales ante la ley. Ese es el punto donde refiero a igualdad. Pero sí podemos buscar una equidad en un aspecto ideológico, sí podemos buscar una equidad en un aspecto cultural, sí podemos buscar un aspecto equitativo de entre dos, de entre los individuos necesarios y mezclados en una relación. Si lo queremos dividir así, también estoy de acuerdo con ello, ¿no? Llevémoslo a ese estrado y pongámoslo sobre la mesa y digamos, bueno, seamos iguales ante la ley y seamos equitativos como individuos y como seres humanos. No sé si esa definición dejo un poquito más clara, porque no quisiera que se viera como igualdad de hombres y mujeres somos iguales. No somos iguales. No me atrevería a decir eso, porque no lo somos. Debemos de ser equitativos, debemos de tener equidad entre nosotros, sí, pero no somos iguales. Es una falacia en la cual no podemos caer, ¿no? Pero ante la ley debemos de ser iguales, porque la ley no debe de decir hombre, no debe de decir mujer, no debe de decir transgénero, no debe de decir homosexual, no debe de decir pansexual, no debe de decir intersexual, no debe de decir, ¿sí? Debe de decir persona, debe de decir humano, debe de decir individuo. Eso es lo que la ley debe de decir, debe de manifestar el total y abrazar, porque para eso está, para poder generar el respeto que no podemos tener por educación. Debemos de tener una ley que nos obligue a tenerlo como sociedad y a llevarlo a ese estado. Entonces, no sé si te agrada un poquito más la definición y se entiende un poquito más de cuál es mi perspectiva respecto a esos dos temas. Ay, disculpen, me hacía falta el trago. Bueno, son las 10 en punto. Realmente esa es la conversación. No sé si tengan algún otro punto, algún otro tema. Me aventé la hora completita. Y yo que dije que estos videos iban a ser más cortos. Se han quejado mucho de que son muy largos, disculpen. Pero creo que estos temas pues, no pueden ser tratados en poco tiempo. Nos explican, me aclaran, porque quizás yo no entendí bien la pregunta y dice... Me refería a esa parte cultural de la vida diaria, en partes legales y de cosas más profesionales y buscar igualdad, se entiende sin problemas. Qué bueno, me da gusto. Y sí entendí tu concepto de que, bueno, estábamos buscando más a esa equidad, ¿no? Creo que vamos por el mismo camino y eso está padre. Qué bueno que existamos individuos que generen y que entiendan que debemos de realmente buscar la igualdad en la ley, pero sobre todo la equidad de nuestras relaciones, ¿no? Que eso creo que además nos hace falta. Tanto debería, por encima de los ismos, la igualdad. Realmente creo que por encima de cualquier ismo, la igualdad, ¿no? Y bueno, cualquier ismo social, porque podríamos hablar de materialismo y entraríamos en otro tema. Me refiero a los ismos sociales, ¿no? Machismo, feminismo, incluso sistemas políticos, imperialismo, etcétera, etcétera. Muchas gracias, va el abrazo de vuelta. Bueno, creo que ya no hay más dudas, creo que ya no hay más comentarios. Entonces, pues bueno, eso va a ser todo por hoy. Muchísimas gracias, ojalá les gustara la conversación.
Y los sismos religiosos, ¿sí? Perdón que interrumpa la despedida, pero es que además lo pusieron. Y sí, los sismos religiosos, definitivamente. La igualdad debe ser por encima de los sismos ideológicos y de los sismos sociales, ¿no? De los sismos culturales. Gracias a todos. Gracias, profe, por la oportunidad de dejarme traer y de sugerir este tema y de traernos algo con lo que tuvo que ver cara a cara y permitirnos traerlo a este espacio y compartirlo con 7, 8 personitas que nos acompañaron hoy y las que se irán sumando a lo largo de la semana, que se detendrán a ver el video y en la página de YouTube. Pues bueno, espero les haya gustado, espero hayan obtenido algo nuevo, algo diferente, una perspectiva quizás que ya tuvieran, pudo haber sido un buen refuerzo. Y bueno, de todo corazón y con mucho cariño para seguir platicando. Vamos viendo si sale de nuevo algún tema entre semana. Siempre estoy abierto a posibilidades. Si quieren seguir desarrollando este tema en lo privado conmigo, adelante. Saben que siempre estoy abierto al diálogo. Y pues bueno, les mando un beso enorme para que se lo pongan en el cachete. No voy a hacer que se lo pongan donde ustedes quieran. Y les mando un abrazo apretado. Por favor, aquí estoy al pendiente. Pasen una excelente semana, un muy buen inicio de semana. Yo soy honesto, no quiero que llegue el lunes. Tengo demasiados correos que no quiero atender. Y bueno, esperemos seguir trayendo temas a la mesa de su interés. Sé que la semana pasada no transmití. Esta semana ahí está. Ahorita mismo lo subo a YouTube para que ya quede registrado y les sea más fáciles de obtener. Suscríbanse a la página de allá, por favor, si son tan amables. Y el like se agradece también. Cualquier cosa, estamos en contacto. Muy buenas noches, descansen y de nuevo, bonito inicio de semana. Bye bye.